La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el día 2 de mayo del 2025, cuyo título: No, el califa de Dios sobre los mundos nunca morirá antes de que mueran los demonios, los enemigos de Dios el Señor de los mundos, aquellos de cuyos corazones ha sido privada la misericordia humana. Esos son los enemigos del humanismo y enemigos de todos los humanos, los que detestan a Dios y a su complacencia sobre sus siervos, y atacan a los humanistas misericordiosos en los mundos, porque les odian, y a estos les decimos: morid en vuestra ira, todos por orden de Dios. Puesto que no sois incapaces de vencerle en la tierra, ni tampoco saldréis de ella huyendo. Os anuncio la llegada de vuestro fin, y no tendrán ninguna escapatoria, oh aliados del gran tirano de todos los tiempos, el maldito Satanás. Y soy el califa de Dios sobre los mundos, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni. Declaro el desafío a todos los demonios, genios y humanos, a conspirar contra mí, para ver quién es el más rápido en conspirar. ¿Serán los demonios humanos o Dios, el Señor de los mundos? En el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso, el soberbio, el compulsivo, el supremo sobre sus siervos, el todopoderoso, el sabio. Juro por Dios, si no fuera por el miedo que tenía sobre la caída de algunos ansar en la tribulación, yo habría permanecido en silencio después de que se difundiera el rumor de mi muerte por un paro cardíaco. Como afirma falsamente el que se inventó esta gran calumnia acerca de mi muerte por un ataque al corazón. Juro por el Señor de la Sagrada Kaaba, que va a ser Él quien morirá en su ira, así como todos aquellos que se regocijaron con la difusión de los falsos rumores acerca de la muerte del califa de Dios sobre los mundos, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni. Dios sabe perfectamente lo que hay en los corazones de la gente. Oh comunidad de los demonios, que odiáis el cumplimiento de la complacencia de Dios sobre sus siervos. Lejos estáis de eso, muy lejos. Juro por Dios, el Señor de la tierra y de los cielos, que todos vosotros vais a morir en vuestra ira, todos juntos. De hecho, juro por Dios, fuera del cual no hay otros dioses, que nadie se alegrará de la falsa noticia de la muerte del califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni, excepto aquellos que odian el placer de la complacencia de Dios, el más misericordioso sobre sus siervos, la base del llamado Mahdiista global durante 21 años. Oh comunidad de musulmanes y el resto de los mundos, no me encontraréis llamándoos a nada más que a seguir los versículos decisivos del Gran Corán, basándome en una clara visión procedente de Dios, para que logren alcanzar la complacencia de Dios el más misericordioso, para así enfurecer a los demonios de entre los genios y los humanos, aquellos que detestan la complacencia de Dios, el Señor de los mundos, encabezados por Satanás, así como todos sus soldados de entre los demonios de los genios y los hombres, que todos vayan a morir en su rabia. Y no es que me haya enojado que inventen la calumnia de mi muerte, ya que todo es perecedero, excepto la faz de Dios, el grandioso. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 33 al 35. Y el califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni, es solo un ser humano como vosotros.
Así que ciertamente llegará un día en que moriré según el destino decretado en el libro escrito. Pero lo que me enojó al difundir la calumnia, como si el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, va a morir de ira al enterarse de la calumnia. De ninguna manera. Lejos de eso, muy lejos. Juro por Dios, fuera del cual no hay otros dioses, salvo Él, que crea las criaturas que quiere, y elige de entre ellos a quien quiere, que si todos los demonios de los genios y los humanos se reunieran para conspirar contra el califa de Dios sobre los mundos, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, no pueden ni podrán conseguirlo, incluso si llegan a apoyarse y a respaldarse todos ellos entre sí. De hecho, ellos son los que serán objeto de una conspiración procedente de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Y el que niegue esto, pues que se atreva a intentarlo. Y el califa de Dios, el imam al-Mahdi, continúa declarando el desafío: «Oh judío sionista Amos, y los aliados de los demonios criminales Donald Trump y Benjamin Netanyahu, así como todos sus aliados en los mundos. Y vuestra conspiración no fue más que un falso rumor sobre mi muerte por un ataque cardíaco. Entonces les digo, más bien mueren en vuestra ira, siendo vosotros de los humillados. Y si no fuera por el temor a la tentación de los Ansar, excepto los siervos del placer supremo de entre ellos, habría permanecido en silencio hasta que todos los canales satelitales transmitieran la falsa noticia de mi muerte». Y esto para que sepan el alcance de la fama del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, desde hace 21 años, debido a su verdadero llamado coránico global. Esta es la prueba clara de Dios, el Señor de los mundos para todos los hombres, la cuerda de Dios con el asidero más firme. De hecho, quien busque la guía en otra cosa que no sea el libro de Dios, Dios lo extraviará, lo desviará y lo hará perder el rumbo, como si hubiera caído del cielo y hubiera sido arrebatado por aves predadoras o arrastrado por el viento hacia un lugar muy lejano. Pero quien se aferra a la cuerda de Dios, el noble Corán, será salvado y guiado hacia un camino recto. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 174 al 175. De hecho, juro por Dios, fuera del cual no hay otros dioses, que nunca podréis vencer a aquel a quien Dios le ha dado el conocimiento del libro, el noble Corán. Ese es el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad. Dado que la revelación del imam al-Mahdi Nasr Muhammad es un desafío de Dios, el Señor de los mundos, para demostrar la verdad del gran Corán, y que efectivamente el mensajero de Dios Muhammad lo recibió proveniente de un sabio y omnisciente. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 43. De no ser así, ¿cómo iban a reconocer al califa de Dios, el imam al-Mahdi, el partidario del profeta Muhammad, a quien vosotros esperáis su revelación, si no es por la autoridad del conocimiento de la verdadera aclaración del gran Corán? ¿Acaso carecen de entendimiento? ¿O es que tenéis guardada alguna foto personal del imam al-Mahdi, el califa de Dios, el día en que Dios lo va a revelar,
para que así os resulte fácil reconocerle como pregonero que llama a la verdad procedente de vuestro Señor. ¿Acaso carecen de entendimiento? Así pues, escuchad y entended lo que os voy a decir con la verdad. Oh grupo de los que detestan el llamado del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Quien quiera que afirme falsamente que es el califa de Dios sobre los mundos, sin que Dios verdaderamente lo elija, entonces que caiga sobre él la maldición de Dios, de los ángeles y de todos los siervos justos de Dios. Puesto que ¿quién es más injusto que aquel que inventa mentira contra Dios? Ciertamente Dios no da éxito a los malhechores. Que Dios me libre de estar entre los ignorantes. Si miento, entonces el mal de mis mentiras recaerá sobre mí. En cambio, si digo la verdad, entonces Dios sabe mejor lo que entienden quienes se niegan a usar la razón. Y les anuncio la caída de un castigo doloroso que cubrirá a todas las aldeas de los mundos, ya sean zonas rurales como urbanas, debido a la ira y la radiación térmica infernal desprendida del planeta Sácar, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 58. Escucha bien, oh el más malvado de los seres, Donald Trump. Dios va a elevar la temperatura del planeta Sácar para crear tornados de fuego, bélicos y tácticos, mayores que aquellos que tuvieron lugar en Los Ángeles. De hecho, tú eres la peor calamidad sobre los Estados Unidos de América, a quienes Donald Trump ha metido en la era del fuego infernal, y no en la era de oro como él afirmaba. Ya verán el desastre que generará la colisión del invierno del hemisferio sur con el verano de Sácar en vuestro próximo verano, oh Donald Trump, y luego colapsará a los Estados Unidos de América de forma fatídica, como recompensa y castigo por elegir como presidente al ser más malvado Donald Trump, a sabiendas que es enemigo de Dios, el Señor de los mundos, y un enemigo de los humanistas en los mundos. Tanto él como su homólogo Benjamin Netanyahu, el tirano, el mayor criminal en la tierra bendita, quien oprime a la gente y derrama su sangre. De hecho, no eres el salvador de los hijos de Israel, más bien eres la causa de su destrucción. Se supone que debieron salvarse del enemigo de Dios y del enemigo de los pacíficos de entre ellos, al igual que Donald Trump. Benjamin Netanyahu también es causa de la peor calamidad para los hijos de Israel. Ay del castigo que va a caer sobre los que toman a los enemigos de Dios en los mundos como aliados en lugar de a Dios, después de quedarles claro que los criminales, Trump y Benjamin, son claros enemigos de Dios, de su religión el Islam y de su libro el Corán. Y quien toma a los enemigos de Dios como aliados en lugar de Dios, que haga caer sobre él la maldición de Dios y de sus ángeles, así como la maldición de los humanistas en los mundos sea sobre Trump y Benjamin, los imames de los criminales, así como sus seguidores de corazón y alma. Y Dios sabe mejor lo que esconde la gente en sus almas. En verdad, mi Señor tiene rodeados a los criminales, y Él es el mejor de los auxiliadores. Y muy pronto sabréis que el buen final será para los justos, y que la tierra es de Dios, y Él la dará por herencia a sus siervos justos. De hecho, en esto hay un mensaje muy profundo para los adoradores del Señor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor.
Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 105 al 106. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 48, versículo 28. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículos del 32 al 33. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 24, versículo 55. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el enemigo de los demonios de entre los humanos y los genios, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani.